hay muchas cosas que contar en eso, porque, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de conversar con muchos gobernadores chavistas y antichavistas. Y te voy a poner un ejemplo clásico. Yo conocí personalmente a Manuel Rosales, quien fuera candidato presidencial. Yo estuve mucho tiempo en Maracaibo cuando él era el gobernador. Y cuando a él le quitaron la presencia de médicos cubanos de allí, se los quitaron, solamente dejaron entrenadores deportivos. Él fue a la oficina donde yo trabajaba, me mandó a buscar y me dijo: Cuba, yo necesito médicos cubanos aquí, porque es verdad que yo tengo mucha pobreza aquí en Maracaibo y gente que no tiene médicos, pero yo necesito que esos médicos que vengan aquí no vengan a hablarme de Che Guevara, ni vengan a hablarme de la pañoleta de los pioneros, ni vengan a hablarme de Fidel Castro y la lucha en la sierra. El propio Manuel Rosales nos pidió médicos cubanos, pero con esa condición. Yo consulté eso y tú sabes qué respuesta yo tuve de La Habana. Ah, no, entonces no. Y no le mandaron los médicos. Es decir, el objetivo de Fidel era que si había un médico, adiestrar ideológicamente a todos los pacientes. ¿Y cómo lo hizo? A partir del año 2002, cuando nace Barrio Adentro, que Barrio Adentro nace en Barinas y después ya se amplía. Entonces, después de los sucesos de abril, ya llegan los primeros 10.000 médicos cubanos. Cuando los sucesos de abril eran 3.200, 3.300 médicos, y de un golpe le puso 10.000 allí. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? Que llegando los médicos, nosotros todos los sábados en la noche, por Rampa 4, recibíamos el DC-10 de Fidel, el avión de Fidel Castro, cargado de televisores y DVD y los casetes aquellos de video cuando quedaron los VHS. Yo recuerdo eso como ahora. Nosotros teníamos que estar a las 10 de la noche en el aeropuerto, el avión se tiraba como a las 12. Yo tenía 3 gandolas, 3 rastras, como le dicen los venezolanos, dicen gandolas, para cargar esos equipos. Iban directo a un galpón, a un almacén, muy cerca de Caracas, en los cerros de Caracas, en Caricuao. Y ahí venía a buscar 500 televisores, 600 televisores Panda, los mismos Panda chinos, esos que Fidel vendía en $300 en las tiendas, los desvió para allá. Los VHS, los primeros DVD que comenzaban a llegar. ¿Tú sabes para qué? Tuvimos que instalar en cada consultorio médico un televisor con el DVD o el VHS. ¿Para qué? Para que el paciente, en lo que está esperando que el médico lo llame, se sienta ahí a ver qué. Marchas del pueblo combatiente, discurso del Che en la ONU, presencia de Fidel en la ONU, documentales sobre la guerra en Angola, documentales sobre la revolución cubana, mesas redondas, la lucha del pueblo por la liberación de Elián. Es decir, que si tú tienes 15 años, tú tienes 18 años, tú tienes 9 años, estás sentado ahí esperando que tienes fiebre y lo que estás mirando es eso, porque no hay cable de televisión, eso es nada, ahí no hay cable. Entonces te están lavando indirectamente el cerebro, ya comienza el laboratorio ahí. Bueno, por órdenes de Fidel Castro, nosotros montamos, yo estaba al frente de esa misión, de poner un televisor, y por el ICR estaba el hoy presidente del ICR, Danilo Sirio, era el encargado de que esa misión se cumpliera, y hizo infinidad de viajes a Caracas a chequear él personalmente por dónde iba eso, y tuvimos que montar en los 23 estados venezolanos y en cada consultorio médico un televisor con todos los materiales. Pero además se crea en el año 2002, él termina de construir la poligráfica Alejo Carpentier, que ha editado todos los libros de la Revolución Bolivariana, pero además ahí se imprimen todos los folletos de Granma y Juventud Rebelde con artículos, discursos y todo, y esos son los libros que tú tienes en el consultorio cuando tú llegas. Tú lo que puedes hojear es eso, es la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es una intromisión o no en los asuntos internos de Venezuela? Es un ejemplo mejor que ese, no existe. En todos los consultorios médicos hay un televisor. Tú que conociste a los venezolanos, porque viviste allá, trabajaste allá durante un tiempo, tuviste amistad con ellos, ¿no sientes un poco de pena por lo que Cuba está haciendo con Venezuela? Mira, yo tuve la suerte de estar 7 años en Venezuela, vinculado directamente al pueblo de Venezuela, porque como sabes, estuve de adiestrador político, pero yo tuve la misión personal, junto con un equipo de trabajo,
de seleccionar los jóvenes que iban a estudiar medicina. Yo los tenía que entrevistar, yo los entrevistaba a la parte política, los jóvenes que iban a estudiar deporte en San José de las Lajas, los jóvenes que fueron para las escuelas del Ministerio del Interior. Venezuela tiene en estos momentos jóvenes que han pasado y que están ahí cursando estudios en la Escuela Superior del Minin, en varias escuelas de provincia. La escolta de los gobernadores chavistas se han formado en Cuba, la escolta de Chávez es formada en Cuba. Es decir, que toda esa gente, muchos de ellos, y yo conversé con ellos porque tenía que entrevistarlos, tenía que saber políticamente por dónde ellos andaban. Pero yo conversé mucho con el pobre, yo conversé mucho con el venezolano de a pie, como decimos los cubanos. Yo viví en casas de venezolanos y yo sentí siempre que a los venezolanos se les estaba imponiendo ese sistema. Porque fíjate, yo tenía, donde quiera que yo llegué, yo nunca recibí una pregunta o unas preguntas que no fueran estas. Me decían: Cuba, si ustedes son un país tan libre, son un país tan democrático y son un país tan feliz, ¿por qué se van tantos cubanos para Miami? ¿Por qué se tiran en balsa? ¿Y por qué ustedes todavía andan con una libreta de racionamiento que tienen que estar racionando lo que van a comer? Es decir, esas eran las preguntas clave de todos los venezolanos. Lo mismo desde un gobernador chavista que te preguntaba eso dentro de su oficina o dentro de su casa, que un venezolano cualquiera, que un malandro, que un venezolano que trabajara en una oficina, que tuviera un oficio. Yo creo que es penoso que la presencia de Cuba, es penosa la presencia de Cuba en materia de inteligencia, en materia militar y en materia de intromisión en los asuntos internos de ese país. Cuba, esto se ha virado. Yo veía una entrevista reciente que tú hacías. Ahora es el pequeño mandando en el grande. Es decir, Cuba, que es un país muy pobre, es el dueño de Venezuela y tiene a Venezuela.